Hola, mi nombre es Sofía Castillo. Hoy voy a estar acompañada de Hansel Figueroa y hoy vamos a estar explorando más sobre ChatGPT, algunos ejemplos clave de cómo podríamos empezar a integrar aún más esta herramienta de inteligencia artificial. Y bueno, antes de comenzar, creo que algo muy importante mencionar y que nos gusta decírselo a todos nuestros clientes es que, bueno, quizá antes de empezar a contarles sobre nuestros clientes, voy a mencionarles un poco de qué hace Core Code y ya después les comento ese punto importante que iba a decir sobre nuestros clientes. Em, Solo voy a hacer una petición, si no están hablando, les pediría que estemos en mute para no interrumpir el flujo de la conversación. Y bueno, ya, con eso, Core Code a lo que se dedica es a aceleración de aprendizaje tecnológico dentro de las empresas. ¿Esto qué significa? Pues comenzamos entrenando software developers, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que realmente cualquier rol dentro de nuestras empresas ya podría estar utilizando tecnología para optimizar los resultados en el trabajo. Entonces, por eso empezamos a especializar aún más en ChatGPT con distintos líderes, como uno de ellos lo es Hansel, para poder traer este aprendizaje a nuestros equipos. Core Code ha trabajado con distintas industrias, desde industrias de alimentos, agroindustria, hemos trabajado con distintos sectores también de comercio masivo, inventarios, empresas de analítica, de tecnología y en todo tipo de industria realmente, porque lo que vamos a ir viendo es que ChatGPT al final lo que termina haciendo es optimizando procesos y todas las empresas tenemos procesos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que hace Core Code y hoy vamos a estarnos enfocando pues en ese tema de ChatGPT. Ahora sí, algo muy importante mencionar siempre, que ha sido una de las cosas más importantes para el éxito de las empresas con las que trabajamos, es que ChatGPT realmente por sí solo es una herramienta más que existe. Ahora, si una empresa no tiene claro los casos de uso para la cual quiere usar ChatGPT, ChatGPT realmente no va a poder ser utilizado en su máximo potencial. Entonces, parte de lo que vamos a estar haciendo hoy en esta sesión es ir formando esas preguntas de qué tipo de casos de uso dentro de mi empresa podrían estar ya utilizando herramientas de inteligencia artificial como lo es ChatGPT, ¿verdad? Antes de entrar a temas de casos de uso y ejemplos que ahí pues nos va a estar apoyando Hansel, vamos a dar una breve introducción a ChatGPT. La mayoría de ustedes contestaron el formulario que sí saben qué es, que entienden el concepto de inteligencia artificial, pero igual vamos a dar una breve introducción solo para las personas que contestaron que no. Entonces, en esa misma línea, voy a empezar con esta pequeña introducción, que básicamente el tema es que antes soñábamos con el futuro donde existieran este tipo de asistentes de ayuda como robots, ¿verdad? Pero realmente eso es algo que de cierta manera ya está sucediendo desde hoy. Hoy ya estamos viviendo en este futuro con herramientas de inteligencia artificial como lo es ChatGPT. Entonces, tres conceptos claves de inteligencia artificial. Inteligencia artificial simula comportamientos e inteligencia humana, que es una característica que vemos en ChatGPT también. Este tipo de tecnologías tiene un impacto sociocultural, incluyendo la automatización. ¿A qué nos referimos con esto? Hay procesos que hoy en día toman horas, mucho capital, mucha inversión, y lo que hacen herramientas de inteligencia artificial es identificar todas esas oportunidades de optimización para que podamos aprovechar recursos y no gastar horas haciendo cosas que podrían hacerse más rápido. Por ejemplo, tareas repetitivas que hacemos todos los días de la misma manera y que realmente podríamos delegar a una herramienta de inteligencia artificial. Y el tercer punto de inteligencia artificial que va a tocar es que parte del impacto que viene de herramientas de inteligencia artificial es la toma de decisiones basadas en datos de una manera más fácil y eficiente. Muchas de las decisiones que tomamos en el negocio muchas veces son decisiones de dedo, ¿verdad? Decisiones de intuición, basadas en conceptos de cosas que hemos venido aprendiendo, pero hay veces en las que no consideramos toda la data, ¿verdad? ¿Qué pasa si en mi negocio no estoy vendiendo tanto como querría o estoy teniendo mucha pérdida de capital? Bueno, podría ser este el problema, ¿verdad? Que ahorita hay una crisis en el país. Pero ¿qué pasa si hay más data que no estamos considerando, que nos podría llevar a otra respuesta?
Ese es el tipo de preguntas que nos empezamos a hacer con inteligencia artificial y es el tipo de cosas que inteligencia artificial nos facilita, ¿verdad? El poder mapear, estudiar mejor los datos, analizarlos mejor y más rápido. Entonces, es un poco del futuro que ya estamos viendo en el presente en términos de inteligencia artificial. Ahora, en términos de ChatGPT, ¿qué es ChatGPT? Es una herramienta, ¿verdad? En términos técnicos, es un modelo de lenguaje que aprende mediante las conversaciones que tenemos. Responde por medio de texto, imágenes, audio, video y existe un entrenamiento continuo con nueva data para estarlo actualizando. Dentro de ChatGPT ahora existe una tecnología que la conocemos como los GPTs específicos, que son este tipo de plataforma donde podemos especializar, digamos, a estas herramientas para que hagan lo que nosotros esperamos que hagan. Desde el punto de vista de líder de un equipo, por ejemplo, a mí como me gusta ver el tema de ChatGPT, es como ya sea un asistente o también como otro empleado que ayuda a mi equipo, ¿verdad? En términos de ChatGPT en general, es como ese asistente al que se te viene una pregunta o te enfrentas con un problema, a la primera persona con la que yo hoy en día y mis equipos van es con ChatGPT, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque ChatGPT, algo para lo que ya está bien entrenado, es para hacer distintas preguntas, enfocarse en distintos conceptos y ayudarte a analizar un problema. Ahora con el tema de GPTs específicos, esto ya está revolucionando los equipos porque ya no es solo de hacerles preguntas generales, sino que también ahora, por ejemplo, podemos pensar en un GPT como un miembro de nuestro equipo que hace diseño gráfico. Entonces, a un GPT específico le vamos a delegar una tarea como se la delegaríamos a un diseñador gráfico. Por supuesto, hay ciertas technicalidades ahí que vamos a entrar con Hansel y que vamos a ver en ejemplos, pero en general, como líder de equipo, así a mí me gusta verlo en el día a día. ChatGPT como un asistente que me puede ayudar en muchas áreas y un GPT como algún tipo de miembro de mi equipo que puede tener tareas específicas. Entonces, dicho eso, ya vamos entrando un poco más a temas de acción y ejemplos. Entonces, la inteligencia artificial, como habíamos mencionado antes, permite la automatización en servicio al cliente. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, permite la automatización en servicio al cliente por medio de chatbots o integraciones con ChatGPT. Eso es uno de los casos de uso para los que se está utilizando mucho hoy en día. Y aquí podemos ver ciertas partes de los conceptos que mencionamos anteriormente, ¿ya? Temas de automatización, temas de integrar a alguien más de cierta manera al equipo para cumplir una función. Y otro de los casos de uso ejemplo que son de los que más se utilizan también es términos de analítica, sobre todo en finanzas, en análisis de riesgo, detectando fraudes, evaluando riesgos financieros, gestionando inversiones conforme a grandes volúmenes de datos. Estas son dos de los casos de uso que, por ejemplo, en las empresas con las que hemos trabajado, nos han dado mucho impacto el integrar este tipo de herramientas, ¿verdad? Porque estos problemas los seguimos teniendo todos los días, los tenemos todos los días, pero al integrar herramientas como ChatGPT podemos tener resoluciones más rápidas y más óptimas con base a data. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Ahora, antes de entrar a los ejemplos que vamos a ir dando y todas las aplicaciones o casos de uso que hemos identificado con las empresas que hemos trabajado, a mí me gustaría también saber si alguien dentro de esta llamada ha tenido alguna duda, por ejemplo, ¿será que puedo usar ChatGPT para este problema que es importante? Mi reto principal dentro de la empresa es manejo de inventarios. ¿Será que eso se puede, que ChatGPT puede dar a eso? Si alguien tiene algunas de esas preguntas que han tenido en mente, me gustaría que también las pongan en el chat. Así las vamos considerando para que Hansel también pueda hacer ejemplos en vivo para esos casos, en dado caso aplique. Y también vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, pero para mí es súper valioso. Yo siempre que estoy en una llamada o en una clase, a mí sí me gusta que tomen en cuenta las cosas que a mí más me interesan. Y eso es algo que nosotros como Core Code siempre nos gusta hacer, tomar en cuenta sus necesidades específicas. Entonces, eso, les dejo el espacio abierto en el chat
por si alguien tiene una de esas dudas de cómo aplicarlo en su propia empresa, si hay un problema específico que les gustaría que exploráramos, por favor pónganlo en el chat. Si no hay preguntas, pues igual vamos a avanzar con los ejemplos que trajimos para ustedes, para que puedan tener una visión, digamos, desde arriba, de qué tipo de ejemplos en qué tipo de ejemplos podemos usar ChatGPT. Entonces ahí dejo el chat. Mientras vayan saliendo, pues voy a ir haciendo referencia a ello. Entonces vamos a empezar diciendo en grandes rasgos ciertos casos de uso y luego pues Hansel nos va a dar ciertos ejemplos para distintos casos de uso. Entonces, algunos de los casos es, por ejemplo, optimización en procesos por medio de interpretaciones y generación de sugerencias para empresas. Esto es uno de los casos de uso que yo más utilizo en mi día a día. Por ejemplo, si me enfrento con un problema de proceso y digo, me estoy gastando demasiado dinero en esto y está tomando mucho tiempo y el cliente requiere esto, una de las primeras preguntas que le hago a ChatGPT es, le planteo el problema a través de un prompt, le pongo mis dudas clave y pues ChatGPT ya me da opciones o preguntas que me puedo hacer a mí misma para explorar este problema. Otro de los temas es temas de análisis en la salud por medio de estadísticas históricas de comportamiento del cuerpo humano. Algunas, digamos, organizaciones o instituciones de salud manejan datos de ya sea síntomas o resultados de exámenes y dentro de eso pues existen patrones, ¿verdad? Si hay algún tipo de enfermedad que esté mostrando síntomas recurrentes y que el doctor tenga la data, por ejemplo, pueden hacerse análisis de estudios de patrones, de estudios de temporalidad, de estudios de correlaciones entre síntomas y ciertas enfermedades. Ese tipo de cosas ya se puede hacer, por ejemplo, con inteligencia artificial. Hansel, si tienes algún comentario sobre lo que estoy diciendo, por favor también velo diciendo, que también es súper Sí, válido. sí, yo creo que incluso esto ya fue noticia pasada, pero a mediados del año pasado existió el primer caso diagnosticado por ChatGPT, que me pareció súper interesante. Y un poco de la historia fue que había una mamá que tenía, o sea, su hijo estaba muy enfermo. Y entonces lo llevaba doctor tras doctor, tras doctor, tras doctor, un montón de exámenes y todo. Y la mamá llegó a un punto en que ya estaba frustrada porque nadie le decía cuál era el diagnóstico, ¿verdad? Entonces lo que hizo la mamá fue meter a ChatGPT toda la información que le habían dado los doctores, todos los exámenes, todas las cosas que estaban pasando, y ChatGPT le dio un posible diagnóstico. Ojo, no vino y se quedó con este diagnóstico, lo confirmó con otros doctores especialistas y dijeron, sí, esto es. Entonces, ese fue considerado como el primer caso diagnosticado, si queremos verlo así, por ChatGPT. Ujú. Y es poderoso, ¿verdad? Porque al final, en este caso, pues no está reemplazando al doctor, pero sí le está dando un tipo de análisis que los doctores no estaban identificando, ¿verdad? Entonces, creo que eso es un ejemplo clarísimo de cómo podemos ir integrando a ChatGPT como un miembro del equipo, que puede hacer cosas que nosotros a veces pasamos por alto, ¿verdad? Y sobre todo en temas de salud que podrían ser muy, muy importantes, como el diagnóstico de una enfermedad. Súper. Otros temas, digamos, que vemos muy repetidamente con nuestros clientes es el impulso de la productividad, ¿verdad? Todos los días, la mayoría de equipos, sobre todo si son operativos, realizan tareas repetitivas, por ejemplo, como gestión de inventarios, tareas rutinarias, cosas que se pueden poner en papel como esto es lo que se realiza al día a esta hora y este resultado tiene. Ese tipo digamos, actividades pueden ser automatizadas con el uso de inteligencia artificial y con el uso de ChatGPT. Otro tema clave, y este es uno de los que más los uso también, es gestión de correos electrónicos, automatización de respuestas, filtros y resúmenes. Esto es súper poderoso. A mí me pasa mucho que me mandan demasiados correos y humanamente, y ahorita vamos a darle la palabra a Alex, humanamente para mí personalmente es casi imposible que con el tiempo con el que yo manejo yo pueda evaluar esos correos, responder esos correos, pensar en la mejor respuesta, crear propuestas para esos correos. Entonces,
utilizar ChatGPT y estos GPTs para que de cierta manera me asistan en ese manejo de mis correos ha sido clave y me ha devuelto al menos 2 horas del día que ahora puedo usar para actividades más estratégicas, ¿verdad? Eso me aplica a mí, pero también le aplica a todos nuestros clientes, sobre todo ejecutivos. Esto es una de las, digamos, aplicaciones que más les encanta. Y con eso voy a darle la palabra a Alex para escuchar su pregunta. Muchas gracias, Sofía, y saludos a todos. Le hablo desde Costa Rica. Sofía, es importante, vamos a ver, no sé si dentro de la presentación está, pero vamos, se habla mucho de la inteligencia artificial y de las cosas que hace, pero el éxito de las cosas que se hace es precisamente por los PROM. La gente no habla de los PROM, Exacto. no reconoce, o sea, se usa la herramienta de una forma muy simplista, si se puede decir, muy básica, pero muy, muy básica y la herramienta da para mucho, ¿verdad? Bueno, las diferentes herramientas, porque también es importante entender de que en la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, sino que hay una gran cantidad en este Bien, momento de herramientas de la misma índole y que así es. muchas de ellas se especializan en cosas específicas, ¿verdad? Entonces la Exacto. gente cree, o la mayoría de la gente cree, de que cualquier herramienta hace cualquier cosa. Eso no es cierto. ¿Verdad? Eso es también importante entenderlo porque mucha gente, a pesar de que llega con mucha ilusión de poder utilizar ese tipo de herramientas, también se desilusiona porque no Ujú, entiende o no sabe cómo hacer las preguntas necesarias, por eso son los exacto. prompts, y tal vez la herramienta que está utilizando no es la que él necesita Ujú, para ser más efectivo. Entonces, me exacto. gustaría, si es posible y si está dentro de la presentación hoy, pues que se Sí. hable mucho de esto o se hable de esto para que vayamos entendiendo de qué y cómo utilizar realmente y sacar el mayor provecho de esas herramientas, ¿verdad? Muchas Exacto. gracias, Sofía. Gracias a ti, Alex, y qué buen fondo de la playa, me encantó. Me diste ganas de irme a la playa. Vamos a hacerlo. Sí, dentro de lo que tú mencionas, creo que dos partes que son súper clave, como tú mencionas, es uno, entender para qué casos de uso pueden ser utilizadas estas herramientas y la otra, el correcto o no el correcto, sino uno de los usos más óptimos para estas herramientas. Justo parte de lo que nos va a dar los ejemplos Hansel es el tema de prompt engineering, que básicamente en resumidas cuentas, prompt es cómo estructurar, digamos, nuestra interacción con la herramienta para resultados más óptimos, ¿verdad? Es diferente que yo le diga a ChatGPT, analízame mi estado de resultados, me va a dar una respuesta y puede ser interesante, pero si la estructuro de otra manera, con distintos elementos, me puede ayudar a enfocar mejor hacia dónde me lleva la respuesta ChatGPT para servir mis intereses reales, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho eso es parte de lo que vamos a estar viendo hoy, el tema de prompt engineering. Lo vamos a ver en estos ejemplos. Ahora, parte importante que también menciona Alex, ¿verdad? Existen muchas herramientas de inteligencia artificial y una de ellas es ChatGPT y a veces podemos estarnos perdiendo todas las capacidades que tiene ChatGPT al no saber utilizarlo o no saber interaccionar con él. Eso es parte, digamos, de la razón por la que existe Core Code o una de sus razones de ser, es porque nuestra forma de trabajar, ya más hablando como de Core Code como un servicio, nosotros nos sentamos con las empresas, de hecho bueno, mencionar uno de los casos con los que trabajamos con McDonald's. Lo que hacemos con ellos es que digamos, cada departamento dentro de McDonald's, ¿verdad? El departamento de marketing, de finanzas, de analítica, cada uno tiene necesidades distintas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante para Core Code sentarnos con cada departamento, entender bien sus objetivos, identificar casos de usos específicos de los problemas que ellos tienen. En nuestro caso nos enfocamos mucho más en ChatGPT y GPTs, pero digamos que otras empresas se dedican a otros tipos de inteligencia artificial. En nuestro caso nos enfocamos en esto. Y ya con eso, pues ya tiene mucho más sentido la aplicación que se le va a dar. Entonces, digamos que esta presentación es un resumen de esas dos partes, de cómo identificar casos de uso y por el otro lado, de cómo aprender a interactuar con este tipo de herramientas. Dicho eso, vamos a continuar. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan de momento o seguimos. Seguimos. Listo. Entonces, esto es otro de los casos de uso en general. Como les comenté, ahorita solo vamos a mencionarlos en alto nivel y en un momento Hansel va a empezar a compartir su pantalla para empezar a hablar de prompts para ciertos casos de uso.
Términos de productividad, pues también uno de los casos de uso que más se utilizan es en mejoras al servicio al cliente por medio de análisis de retroalimentación de los clientes y volúmenes altos de datos. Muchas veces pues podemos tener dedicado todo un departamento a este tipo de acciones y pues dentro de ese equipo pues ahora podemos tener a otro miembro que puede servirnos para hacer análisis de volúmenes de datos muy altos en una menor cantidad de tiempo también. ¿Por qué? Porque la retroalimentación en servicio al cliente es de lo más importante. Y algo que hace ChatGPT es que no solo analiza, sino también de cierta manera sugiere qué tipo de aplicaciones de retroalimentación se pueden dar. Y no solo qué tipo de aplicaciones de la retroalimentación, sino una de las funcionalidades que te puede responder ChatGPT es de qué manera implementarlo, ¿verdad? ChatGPT también puede hacer planeación de estrategias de implementación, siempre y cuando pues leemos la información necesaria, que ahí es donde ha entrado el prompting, que vamos a ver con Hansel en unos momentos. Otro de los casos de usos muy Ok, comunes dentro de nuestros... Sí, sí. tal vez antes de seguir, tenemos ahí dos comentarios en el chat. Carlos dice que si les vamos a compartir la presentación. Súper. Eso no sé, Aleti nos dirá, pero sí, nosotros se los podemos compartir sin problema. Sí, claro que sí, lo divulgaremos con todos. Súper. Súper. Y Y luego Piki nos dice, hola, me gustaría saber el riesgo de confidencialidad al que nos sometemos cuando le damos información sensitiva de la empresa a ChatGPT. súper. Si quieres responder tú eso. Súper. Es una pregunta bien interesante y creo que es un temor válido, si queremos verlo así. Algo, nosotros trabajamos con varias empresas, hay varias empresas que usan esto, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta primero es, si nosotros tenemos la versión gratuita, vamos, o sea, vamos a estar un poco más abiertos a tener que compartir información con ChatGPT. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Toda la información, como decía Sofía al principio, que recibe, la usa para reentrenarse. Ah, ok. Ahorita me está hablando Piki. ¿Piki es tu nombre? A la persona que hizo la pregunta. ¿O esto? Sí, es mi nickname. Me Tu llamo nickname. Rosina Ok. Odia. Es Bueno, un- como con ChatGPT somos bien amigables, entonces también te va a llamar Piki. Va. Entonces resulta que ChatGPT dice, ok, yo estoy hablando con Piki, Piki me está enviando esta información, ella espera que yo le entregue este tipo de información, ella me ha dicho que la información que le doy no le sirve, o sea, todo eso lo va usando ChatGPT para reentrenarse, ¿sí? Si nosotros estamos en la versión gratuita, nosotros no podemos como que restringir que haga ese tipo de cosas. Pero si nosotros ya nos vamos a las versiones de pago, las versiones de pago nos ayudan a decirle a ChatGPT, mira, quiero que esta data que te voy a dar ahorita no la uses para reentrenarte, ni la uses para nada más. Y entonces, por ejemplo, la versión de paga nos deja hacer como una cápsula o encapsularlo y decir, lo que estamos hablando aquí es confidencial y casi que paciente, psicólogo o algo así, ¿verdad? Entonces, yo creo que es válido. En lo personal, yo no envío datos sumamente, Confidenciales. sumamente confidenciales, ajá, por ejemplo, DPIs, números de tarjetas de crédito, cosas demasiado confidenciales no las mando. Temas más financieros y cosas así no me importa mucho porque necesitan contexto para poder entenderse, ¿verdad? Y aparte, busco encapsular con la versión de pago. No sé Ujú. si ahí respondimos tu pregunta, Piki. Muy claramente. Muchas gracias, Hansel. A ti, gracias. Y regresando también a algo que decía Alex, existen otras inteligencias artificiales, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de ChatGPT porque es el más popular, Ujú. es el que incluso más les recomendamos porque es el que está más avanzado, es más fácil de utilizar, pero está BART, está Claude, está Read AI, o sea, hay varios otros que también nos dan estas opciones, más dependiendo de la compañía, van a variar el tipo de opciones que nos den. Sí, sí, buenísimo. Y justo eso que menciona Hansel de último, para Core Code, cuando trabajamos con las empresas, el paso cero es identificar si es ChatGPT. Para la mayoría de empresas sí es ChatGPT, pero quizá hay otro tipo de empresas que necesitan, por ejemplo, tener más acceso a cierto tipo de información o cierto distinto tipo de procesamiento. Hay ciertas empresas específicas a las que sí les funciona más Claude, por ejemplo. Pero la mayoría ahorita creo que estamos haciendo un uso súper interesante de ChatGPT con la mayoría de empresas con las que trabajamos.
Pero creo que eso también es clave, como decía Alex, saber que existen muchas, tanto como ChatGPT o similares y para otros tipos de casos, ¿verdad? Em, Súper. Y con eso continuamos. Esos fueron, digamos, solo un par de ejemplos. Ahorita vamos a entrar con más ejemplos con Hansel. Esas son algunas de las ventajas. Aquí pusimos de usar inteligencia artificial. Como más en general, vea, porque muchas veces nos hacemos la pregunta de si queremos empezar a integrar herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT. Entonces, una de las cosas importantes es que no existe, bueno, esto de hecho me encantaría que Hans se lo compartiera, porque es un poco más técnico, entonces si quieres tú lo compartes. Sí, y incluso hace poco yo estoy muy enfocado en equipos de tecnología, ¿verdad? O sea, como que voy viendo equipos de tecnología y voy viendo cómo apoyarlos. Y algunas de las estadísticas y cosas que están viendo a nivel mundial es de que los equipos de tecnología en específico, con la inteligencia artificial, van a poder ser 100 veces más productivos. O sea, de aquí a 10 años, los equipos van a poder llegar a ser 100 veces más productivos. Y entonces es bien interesante. ¿Por qué? Porque uno, no existe fatiga. O sea, tenemos tareas automatizadas, esas tareas automatizadas pueden estar corriendo las 24 horas. Yo necesito hacer estas cositas y no sé qué, yo puedo ir a hacer otras cosas más importantes y dejar a la inteligencia artificial que se quede. ¿Y por qué? Porque no va a fatigarse, ¿verdad? La respuesta con la que va a darnos lo que nosotros le estamos pidiendo es bastante rápida. Tenemos que considerar que a veces la respuesta es demasiado rápida y necesitamos que se tome su tiempo, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero con esa velocidad de respuesta muchas veces no la podemos obtener de un ser humano. Y eso nos puede ayudar a nosotros a también poder eficientizarnos. Algo importante que yo siempre menciono es la inteligencia artificial no está, al menos el día de hoy, no está aquí para reemplazarnos. Y les digo el día de hoy porque no sé mañana, ¿verdad? O sea, puede que en el futuro tal vez sí, pero lo dudo. La cosa es que el día de hoy no está para reemplazarnos, sino está para maximizar nuestro trabajo. Interesantemente, nosotros podemos apoyarnos de la inteligencia artificial para poder ser mucho más rápidos. Y ahora ahí tal vez sí vamos a ver una diferencia en el mercado de personas que pueden usar la inteligencia artificial versus personas que no. Entonces, pues muchas veces uno va a querer contratar a la persona que sabe usar la inteligencia artificial porque esa persona va a poder ser mucho más eficiente que la persona que no, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo va funcionando. Otra cosa que pasa es de que la disponibilidad es una disponibilidad continua. ChatGPT en específico gasta millones de dólares mensuales para mantener toda esa infraestructura que nos permite comunicarnos con ellos. Entonces, al tener esa disponibilidad, nos permite a nosotros poder comunicarnos rápidamente, velozmente y tener buenas respuestas. Y también algo que mencionaba Sofía al principio es de que se va actualizando. Por ejemplo, ChatGPT cuando inició tenía contexto hasta el 2019, creo yo. Ahora tiene hasta el 2023. Entonces, como que conforme al tiempo van actualizando el contexto, van actualizando los modelos tienden a ser más rápidos, tienden a ser más inteligentes. Incluso se están peleando para ver si el modelo es tan inteligente que debería de hacer otras cosas. Es bien interesante lo que está pasando. Y por último, vamos a ver que los errores humanos tienden a irse reduciendo conforme vamos utilizando las herramientas artificiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, muchas veces o podemos estar cansados, o podemos estar distraídos, o podemos estar haciendo X, Y cosa, y no vamos a poder dar una solución tan rápida como que si usáramos inteligencia artificial junto con lo que nosotros estamos pensando. Entonces, por ejemplo, yo lo uso mucho también para mis temas financieros personales. Porque entonces yo tengo que planear mis meses, ¿verdad? Entonces para planear mis meses yo le doy cómo ha sido, esto es bien chistoso, pero le doy mi consumo de los meses pasados. Y le digo, mira, estos han sido mis consumos en mis tarjetas y quiero que me ayudes a planear los siguientes meses. Y entonces me dice, ok, para los siguientes meses considera que vas a gastar tanto en comida y vas a gastar tanto en la bicicleta y vas a gastar tanto en tanto. Entonces digo, no,
eso ya no lo quiero gastar, ¿verdad? Pero entonces, son este tipo de ejemplos que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor y poder reducir esos errores que previamente hubiera sido un poquito más difícil identificarlos. Súper. Me encantan también los ejemplos. Ahorita vamos a entrar un poco más a todo el tema prompt y ya verlo con interfaz y todo. Pero a mí me encanta hacer hincapié en la parte que dijiste de la fatiga de por medio. A mí personalmente, yo manejo un par de empresas, aparte de Core Code, digamos, y una de las cosas que a mí me pasa es que hay veces que como un ser humano normal y humano, hay veces que no tengo suficiente energía, ¿verdad? A veces estoy cansada y de la nada me pidieron 8 propuestas con distintos temas, de distintas cosas, con distintos análisis financieros. Y mi primera reacción es, wow, como que o esto lo va a hacer en 3 días, y es lo natural, ¿verdad? Antes, pues así era. Teníamos esa frustración de que teníamos mucho trabajo y tiempo limitado. Ahora, mi nuevo, digamos, modus operandi es en el momento en el que me soliciten muchas tareas, yo uso a ChatGPT para, uno, ayudarme a organizarlas y dos, delegar la mayoría de las acciones. Parte de lo interesante que se puede hacer con ChatGPT es que ChatGPT también te puede ir apoyando a saber cómo utilizarlo, que es cosas de las que vamos a ver ahorita. Y ya con eso, pues ya el tema de, bueno, tenía que hacer toda la presentación, no, realmente ChatGPT me va a hacer todo el script, yo solo voy a meter el input. Entonces, el número de tareas que antes tenía que hacer, que eran miles, se pasan a ser 3, y ahora pues ya no estoy tan cansada y puedo ir a tomar agua y una siesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de la fatiga para mí es súper importante. Es como, yo sí veo a ChatGPT como un amigo realmente que me ha cambiado la vida y me ha devuelto horas, tal vez al menos, o sea, en todos los casos de uso que uso, al menos 5 horas al día me ha devuelto ChatGPT. Entonces, es parte de por qué también queremos ver a más empresas y más personas dentro de las empresas utilizando, no solo para el tema de optimización, sino también para el tema de nosotros explorar más nuestro lado creativo, nuestro lado estratégico, y las formas en las que podemos aportar valor a nuestras empresas. Dicho eso, pues creo que Hansel, vamos a empezar a entrar con los ejemplos de prompting, para que nos vayas contando qué caso de uso, por ejemplo, se podría usar y cómo se estructuraría un prompt. Hoy no vamos a ver temas pues súper específicos de los nombres, del tipo de prompt, ¿verdad? Hay toda una ciencia detrás que es el prompt engineering, que Core Code sí, digamos, sí entrena a personas en eso, pero hoy como es, digamos, más un teaser o sí, una muestra de lo que ChatGPT puede hacer, no vamos a entrar tanto a esos test tan técnicos, sino más al uso. Voy a dejar de compartir pantalla ahora y me dice si tú puedes compartir pantalla. ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Listo. Sí, súper. Entonces, antes de entrar a los prompts, solo quisiera hablar así súper rápido de las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita con diferentes tipos de opciones y diferentes funcionalidades, si queremos verlo así. Algunas de pago, algunas gratis, que ustedes podrían llegar a utilizar. Entonces, las más populares, si queremos verlo así, ahorita son ChatGPT, Bard y Bing. El problema de Bing es que únicamente está en los dispositivos de Windows, ¿verdad? Pero pues estas son algunas alternativas, como mencionaba Alex, que me pareció muy bien. Por cierto, Alex, gracias por conectarte a pesar de que estés en la playa. La verdad es que muy agradecido, ¿sabiste? Pero sí, entonces tenemos varias opciones. Cada una de las opciones tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Siempre que nosotros estemos iniciando, tenemos que revisar como que cuál va a ser el foco al que nos vamos a enfocar y así pues decidir con cuál queremos usar. O podemos usar varias también, ¿verdad? Entonces, estructura de los prompts. Yo creo que esto es bien importante. Como mencionaba Sophie, existe el tema de prompt engineering. La idea de prompt engineering es que al final el modelo de datos que usan las inteligencias artificiales está diseñado de una manera y para poder sacarle el mejor provecho nosotros tenemos que hacer la mejor pregunta. Einstein decía
que si tenía un problema, que su vida, algo así era, no me verifiquen, pero decía que si tenía un problema, que si su vida dependía de ello, él iba a invertir el 80% en la pregunta para poder hacer la pregunta correcta, el 80% de tiempo para hacer la pregunta correcta. Entonces yo creo que lo podemos tomar bastante para esto. Nosotros tenemos que buscar cómo hacer bien la pregunta y la respuesta entonces va a ser mucho más rápido. Entonces, ¿qué son de las cosas que tenemos que considerar? Uno, nosotros tenemos que buscar asignarle una tarea específica. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros le decimos que quiero que me haga un poco de salud y un poco de recursos humanos y un poco de tecnología en la misma pregunta, se va a confundir un tanto la inteligencia artificial. Entonces lo mejor es que le pidamos una tarea específica de un tema que nosotros estemos manejando. También es importante que nosotros describamos cuáles son todos esos pasos que nosotros necesitamos para completar esa tarea. Por ejemplo, si es una presentación, yo le tengo que pedir que me haga la estructura de la presentación, que llene la información de la presentación, X, Y, Z, ¿sí? Yo tengo que ser claro con cuáles van a ser todos los pasos que tiene que lograr para hacerlo. También yo tengo que darle todas estas restricciones o todos estos contextos que necesite para poder solucionar lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, ya les voy a mostrar algunos que yo tengo, pero si yo estoy pidiéndole que me analice un caso de medicina o un caso de un paciente, yo tengo que decirle qué es lo que ha pasado al paciente. Ok, el contexto es que el paciente ha tenido X, Y, Z. Y las restricciones es que el paciente no puede tomar X o Y medicamento. ¿Por qué? Porque es alérgico, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el contexto y las restricciones van a ser importantes que se las demos también para que nos pueda dar la mejor respuesta conforme a esto. Luego, buscamos un objetivo. Tenemos que darle un objetivo claro de qué es lo que queremos nosotros encontrar. Y por último, vamos a tener que decirle cuál es el formato en el cual esperamos lo que nos envíe. El formato puede ser una imagen, puede ser texto, puede ser una tabla, puede ser una presentación, puede ser, ¿qué más? Incluso un video. Algunas inteligencias artificiales nos permiten usar videos hoy en día, pero nosotros tenemos que ser claros con cómo queremos recibir lo que nos va a enviar, ¿sí? Entonces, hasta el momento no sé si hay alguna pregunta. Sí, y ahorita justo vamos a entrar ya como a ChatGPT, la plataforma, para empezar a ver cómo esto se ve aplicado. Entonces también tal vez puedan surgir preguntas ahí. Algo a lo que los invito es que, por ejemplo, si hay un caso de uso que ustedes tienen o una situación por la que estén pasando, por ejemplo, me encantaría, una tarea que no hemos podido hacer es que me encantaría sacar un análisis de mis estados financieros y se toma mucho tiempo mi equipo. Entonces, que lo puedan poner en los comentarios para que Hansel pueda darles ejemplos de si, digamos, son tipo de casos de uso con los que ChatGPT puede trabajar. Se siéntanse en libertad, de verdad que este es su espacio. Los próximos 15 minutos son solo para ustedes. Entonces, listo, ya con eso vamos a comenzar y te voy contando, Hansel, si alguien escribe en el chat. Súper, gracias. Y aplica todo. O sea, conforme lo que vimos, sé que aquí tenemos algunos que están enfocados en tecnología, algunos en marketing, algunos en temas financieros. Traemos ejemplos varios, pero aplica de todo. Incluso yo estoy ahorita cerrando la psicología clínica, entonces voy a ser psicólogo. Incluso me ayuda a mí para poder ir creando información de mis pacientes. Por ejemplo, hay una técnica que se llama genograma, que es como que cómo ver cómo es toda la distribución de la familia, de la persona y todo. No se los puedo enseñar porque es como información confidencial del paciente, pero incluso, o sea, incluso a los psicólogos les puede ayudar. O sea, mi punto que quiero que resaltar aquí es que incluso un psicólogo le puede ayudar a ChatGPT para poder hacer su práctica de una mejor manera, ¿verdad? O incluso a mí, que estoy iniciando, me ayuda a ser tan bueno como tal vez psicólogos que ya llevan años en esto, ¿verdad? Entonces, con casos, quisiera que empezáramos con este caso.
Yo aquí tengo varios archivos de ejemplo. Estos archivos, incluso si los quieren usar como yo uso, se los paso, porque son archivos de ejemplo, ¿sí? Si nosotros nos metemos a este archivo, que es bien básico, este archivo es de una tienda, ¿sí? ¿Qué tiene el archivo? Tiene las órdenes, la fecha de la orden, la región donde se hizo la orden, quién fue el que atendió la orden, qué ítem se vendió, cuántas unidades se vendieron y el precio por unidad, ¿sí? Entonces pensemos como que el histórico de mi tienda. ¿Y qué es lo que yo quiero que logremos con esto? Voy a venir yo y le voy a dar este histórico a ChatGPT, ¿sí? Entonces, voy a venir yo aquí, solo un segundo, le voy a dar el archivo. No me deja buscar, dame un segundo. El archivo se llama P6. Vamos a ver un segundo para... Y aquí está. P6 Office Supplies. Ahí está. Entonces vengo yo y le doy el archivo. Si se dan cuenta, ya me cargó el archivo aquí y yo le puedo dar un archivo Excel en este ejemplo, ¿sí? Entonces voy a venir yo y voy a crear mi prompt. Y le voy a decir, quiero que por favor actúes como que si fueras un analista de datos experto. Adjunto, te envío un archivo con mi base de datos de mi tienda. Dame por favor un resumen de lo que ves. Entonces, por ejemplo, ahorita lo hice así súper rápido, ¿verdad? Pero le envié yo el archivo y le dije, quiero que lo analices, quiero que veas qué hay. Y le estoy pidiendo primero que me haga un resumen de lo que ve para entender yo si lo que está interpretando sí es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ChatGPT intenta hacerlo muy rápido y puede que no me esté dando la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, prefiero primero hacerle esto para poder entender y poder saber que sí lo está viendo. Entonces, por ejemplo, ahorita ya me está dando un resumen y me está diciendo qué es lo que hay adentro. Perfecto, ¿verdad? Entonces ya puedo yo empezarle a hacer preguntas un poquito más complejas. Por ejemplo, ¿quién es el representante que más vende? ¿Sí? Y si se dan cuenta, el archivo está en inglés. Yo le estoy haciendo preguntas en español. Entonces nosotros podemos tener una empresa en China que yo le puedo dar los datos y igual le puedo hacer preguntas en español y me va a responder. ¿Sí? Entonces solo démosle un segundo. Tal vez mientras carga me parece súper interesante en el ejemplo que estás planteando, que tú no le pediste nada al inicio, solo le pediste que lo revisara, ¿verdad? Que te diera un resumen. Y también ChatGPT te sugirió ciertas preguntas que le podías hacer. Por ejemplo, te dijo si deseas un análisis más profundo, las ventas totales por artículo, por representante o por región, por favor, házmelo saber. Entonces, como Hansel le dio contexto de que quería que fuera un analista, ChatGPT tomó esa información y desde ya está tomando esa posición o ese actuar, digamos. Que esto, Hansel, por lo que entiendo, es como role playing, así se llama este formato, ¿no? Correcto, así es. Ajá, súper, ahora ya te dejo seguir. Incluso esa es una técnica que yo uso mucho, ¿no? A veces no tengo ni idea de qué preguntarle o cómo hacerle la pregunta. Eso también puede pasar. Pero entonces lo que le digo es, tengo este problema, hazme 10 preguntas para poder ayudarme a resolverlo. Y entonces ya viene ChatGPT y me dice, ah, bueno, tal cosa, tal cosa, tal cosa y tal otra, y eso me ayuda a poder llegar a la solución. Entonces, súper, si se dan cuenta aquí, ya me respondió que el representante que más vende en la tienda es Matthew, ¿sí? Y hasta me dice cuánto vendió. Entonces, eso me puede ayudar a mí. Si se dan cuenta, fue una cosa súper rápido, ¿verdad? Obviamente, esta es una base de datos chiquita. Yo podría haberlo hecho con un par de fórmulas también, pero con una base de datos inmensa va a ser una cosa que nos va a ayudar muchísimo. Pregunta, ¿hay alguna idea que se les venga a ustedes de algún tipo de pregunta que quisiéramos hacerle en base a esta información? Que la manden en el chat. Por ejemplo,
en lo que recibimos, a mí siempre me gusta y me parece bien interesante es, si se dan cuenta, tenemos data del 4 de julio del 2014 hasta el 25 de junio del 2015, ¿sí? ¿Qué pasa si le digo yo a ChatGPT, quiero que me des un pronóstico de qué ítems se venderán en julio del 2015? Y Hansel, tal vez solo para ver si se puede añadir a ese mismo prompt, están Ujú. preguntando en el chat si se le puede pedir un gráfico o un cuadro por ventas mensuales. Ujú. Perfecto. Creo que no sé si lo agregaría en este mismo prompt, pero después pidamos el prompt que nos dé como que cómo se mira, ¿sí? Pero Listo. es una buena idea. Mandemos este y vemos esto. Entonces, por ejemplo, y a mí esto me parece súper interesante porque yo le puedo dar una base de datos y base a la base de datos me puede hacer pronósticos de cuánto voy a vender, de quién va a vender más, de quién va a vender menos, de cuánto voy a gastar, de cuántos impuestos voy a pagar. O sea, hay un montón de cosas que podemos ir haciendo con ellos, ¿verdad? Em, y entonces, por ejemplo, ahorita ya me está Hansel, dando información. Dime. ya tenemos un par de preguntas dentro del chat para ver si las podemos como empezar a resolver para que no se queden las dudas. Sí, sí, Buenísimo. ahorita justo vamos, justo después de este vamos a ver lo del cuadro de ventas o el gráfico. Y después viene la de Piki, que es que si se puede hacer un sugerido inventario a tener de acuerdo a esa data. La respuesta es que sí, pero sí podemos mostrarlo en este ejemplo. Que de hecho creo que ahorita por cómo vamos de tiempo, este va a ser el ejemplo porque faltan como 8 minutos. Cualquier cosa, pues ya saben, tienen nuestro contacto. A esto nos dedicamos Core Code, entonces para sus necesidades específicas siempre estamos para servirles. Entonces, si quieres, ajá, terminemos bien este ejemplo concreto que pues ya está mostrándose ahí con los gráficos y el tema de inventarios. Sí, y vean esto interesante. Parece que nos escuchó. Y escuchó lo que estábamos hablando, porque de una vez nos mostró los gráficos de cómo se han comportado las ventas. ¿Eh? Súper, o sea, ojo, yo en ningún momento se lo pregunté, ni le pedí ningún gráfico. Vino ChatGPT y por iniciativa me mandó lo que ya le habíamos pedido. Entonces ahí ya tenemos como que una de las preguntas correctas, ¿verdad? Y complemento a eso porque a veces, digamos, digamos, tenemos que mostrar esto y nos gustaría tenerlo en el sheet. ¿Le podemos pedir que nos saque un Excel con este gráfico? Correcto. Incluso nosotros podemos decirle, incluso que haga cambios en la base de datos. Por ejemplo, la base de datos dice la región es este, pero tal vez por alguna razón cambió la región y ahora ya no se llama este, sino que se llama Hansel. Entonces nosotros podemos decirle, mira, en la base de datos cambia todo lo que esté de este por Hansel. Y le decimos que nos devuelva la base de datos y nos devuelve un Excel así ya modificado. Entonces, sí se puede hacer como que todo eso. Aquí tenemos un tipo de gráfica de cómo se comportaron las ventas, pero también me llama mucho la atención la pregunta de Piki, o sea, que nos dé un inventario sugerido de acuerdo a esta data. Pero yo quisiera hacerlo un poquito más complejo, si queremos verlo así. Le voy a pedir un inventario sugerido para el resto del 2015, ¿sí? Y veamos qué nos dice. Quiero que, por favor, en una tabla, si se dan cuenta, le estoy diciendo cómo quiero la respuesta, ¿verdad? Me devuelvas un inventario sugerido para el resto del 2015. Y entonces con esto va a analizar los datos y me debería de entregar una tabla con cuáles son esos ítems y la cantidad que yo debería de tener. Así que vamos a darle un segundo. Y súper valioso que nos está dando el contexto y qué variables está eligiendo ChatGPT. Dice, me voy a basar, o sea, te está diciendo, me voy a basar en esta información y esta otra, y con base en eso lo va a hacer. Entonces ahí tú también puedes estar atento a qué está considerando y si le quieres dar más información, tipo, ay, no, se me faltó incluir que considere esto otro. Eso también es súper valioso que ChatGPT mismo te diga cómo está estrategizando su respuesta. Correcto. Y muchas veces también puede pasar de que nosotros queremos saber qué hizo, cómo lo calculó y no nos lo dijo. Entonces nosotros podemos preguntarle, mira,
pero esto cómo lo calculaste, esto cómo lo hiciste, ¿verdad? Ahora, algo importante con eso es que si se dan cuenta aquí, yo tengo seleccionado GPT-4. GPT-4 es la versión de pago, ¿sí? Es la versión donde yo puedo enviar archivos. GPT 3.5 es la versión gratuita. A este no le puedo enviar archivos, pero es más rápido. Lo único es que GPT-4 le puedo enviar archivos, es más inteligente, si queremos verlo así, las respuestas son más complejas, más completas, usa más información, tiene más información también para poder responderme. GPT 3.5 no, pero es más rápido y es gratis, ¿sí? Entonces también cuando ustedes estén trabajando con su inteligencia artificial, por así decirlo, tienen que ver cuáles son sus necesidades. Si sus necesidades van a estar muy enfocadas a archivos, a respuestas un poco más complejas, creo que usar GPT-4 puede ayudarles mucho. Ojo, yo no gano nada porque ustedes se suscriban, ¿sí? Ojalá, pero la verdad es de que desde que yo lo compré cuando salió en el 2020, ¿qué fue? ¿3? Yo ya no dejé de pagarlo. O sea, fue algo que me ha ayudado muchísimo en mi vida profesional, en mi vida personal, en mi vida social también. Y pues, o sea, yo lo seguí pagando. Y al día de hoy lo sigo pagando y me sirve muchísimo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que ustedes sepan como que cuál puede ser el que ustedes van a elegir. Super, Hansel, tenemos 4 minutos, podemos usar, bueno, tenemos 3 minutos, no sé si 1 minuto para algún ejemplo más y ya nos quedamos con 2 minutos para cerrar. No sé Perfecto. qué te gustaría mostrar en 1 minuto. Sí, creo Tal que... vez, puedes hacer ese ejemplo porque creo que es súper valioso que ChatGPT te responda con un archivo que tenga una gráfica o lo que sea, o un PowerPoint. Creo que eso también es súper valioso, que a veces no sabemos que ChatGPT también puede como sugerirte cosas para hacia afuera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba de eso. Ok, vamos a ver. Quiero que en un archivo de Excel me devuelvas gráficas por cada columna de la base de datos. ¿Sí? Entonces ahorita así básicamente le pedí que me devolviera gráficas por cada columna. ¿Qué es? Vamos a ver si nos devuelve ChatGPT, ¿sí? Pero entonces debería analizar el archivo y devolverme un archivo que yo puedo descargar y revisarlo, ¿sí? Ujú. Y Ahora eso algo es... interesante. dale, dale. No, algo interesante que, por ejemplo, yo estoy trabajando, y lo mencionaba Sofi, es en los GPTs. Muchas veces nosotros tenemos que hacer este tipo de cosas, pero muy enfocadas a algo muy específico. Entonces, un GPT, nosotros podemos entrenarlo nosotros mismos con nuestra data de la empresa, por así decirlo. Entonces, yo podría crear un GPT y en base a ese GPT darle información de la empresa, información de la empresa, información de la empresa, y las respuestas van a ser mucho mejores, ¿sí? Entonces ahorita nos respondió, si se dan cuenta, ya me dio aquí la opción, si yo le doy clic, eso se descarga, ahorita ya se descargó en mi compu, y si vengo yo, para que lo veamos todos, y lo subo acá, y lo subo, no me deja subirlo, no tengo permisos para cargar en esta carpeta, dice. Un segundo, ahorita resolvemos esto. Súper. Mientras carga y mientras vemos eso, a mí me parece súper interesante esto porque algo que yo hago todos los días, por ejemplo, es que tengo que dar algún tipo de presentación o enviar algún tipo de propuesta y ChatGPT no solo me puede ayudar a plantearme la solución, sino que puede avanzar el trayecto. O sea, yo le he pedido como esqueletos de presentaciones, como voy a dar una presentación para esto y esto, quiero que trate de esto, mándame una presentación con 7 slides y canalizar la información cada uno en un slide y hasta sugerirme de qué hablar en cada presentación y te devuelve ya la estructura de esa presentación. Y como ahorita está mostrando Hansel en pantalla, ¿verdad? Que también te devuelve un documento. Sí, correcto, y si se dan cuenta aquí, obviamente, otra vez mi pregunta fue muy básica, pero si mi pregunta hubiera sido más específica, yo le hubiera pedido las gráficas específicas, me las hubiera creado. Entonces, si se dan cuenta ahorita, ya me está devolviendo varias gráficas, algunas pues no muy funcionan, pero ya me devuelve varias gráficas que yo podría usar para presentaciones, como menciona Sofi.
Súper. Entonces, ahorita ya estamos llegando al final de todo esto. Como les comentamos, esta es solo la punta del iceberg. Realmente todas las empresas e instituciones tenemos casos de uso bien específico y una de las cosas más importantes a pensar es pues identificar cuáles son esos casos de uso que tenemos hoy día en nuestras empresas que nos limitan o que pensamos que podrían estar mejor, y dedicarnos también a atrevernos a saltar al agua, a conocer estas herramientas, empezar a jugar con ellas y pues claro, aquí estamos siempre del lado de Core Code con Hansel, para servirles en cualquier cosa que necesiten para este tipo de implementaciones a nivel empleado, a nivel organización, a nivel departamento. Es lo que hacemos. Así que gracias por estar acá. No sé si tenemos alguna otra pregunta, ya estamos en tiempo, pero listo, les voy a enviar la presentación, entiendo, también verá por el lado de Leti. ¿Sí? Claro que sí, se los vamos a socializar. Buenísimo. Pues un gusto. Estamos para Muchas gracias. ellos. Un Pues- gusto y gracias por unirse con nosotros, aunque estén desde la playa. Nos vemos. Pues Bendiciones. muchas gracias al equipo de Core Code por esta enriquecedor webinar del día de hoy. Les agradecemos por su participación valiosa en este encuentro con Core Code en la era digital. Las habilidades digitales son fundamentales y hoy nos hemos acercado a cómo la inteligencia artificial generativa ha modificado la forma en que en que trabajamos, así como también los cambios y actualizaciones en nuestro entorno. Gracias, Sofi. Gracias a todo el equipo de Core Code por la información compartida el día de hoy. Claro, un gusto para servirles. Estamos hablando. Vale. Excelente día.